Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con el capítulo 3, Creo en el Espíritu Santo, y hoy comenzamos con el artículo 8, que también se llama Creo en el Espíritu Santo, en donde ahora entramos ya con más profundidad en quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Antes de comenzar, nos ponemos en presencia de Dios y pedimos por Él, por el Espíritu Santo, que es el que nos viene a ayudar para que conozcamos a Cristo, para que conozcamos al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Numeral 687. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos revela a Cristo no habla de sí mismo. Juan 16:13. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce. Mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Juan 14, versículo 17. Numeral 688. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y misterios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, y en los testimonios de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Es el Espíritu Santo que santifica, que vemos aquellas grandes proezas que han hecho los santos, y todo lo hicieron gracias al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Primero, la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 689. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía a su Verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda,
Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. El Espíritu Santo es el quien revela al Hijo. Numeral 690. Jesús es Cristo, es decir, el ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar al Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe tiene que tener antes contactos necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es porque la confesión del señorío del Hijo se hace en Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viviendo el Espíritu de todas partes delante de los que se acercan por la fe. San Gregorio de Niza. Segundo, nombres apelativos y símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo. Numeral 691. El Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. El término, bueno, esto lo vemos en Mateo 28:19, en donde el mismo Jesús dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El término espíritu traduce el término hebreo rúa, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente de que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Juan 3:5-8. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas. Pero, uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Los apelativos del Espíritu Santo, numeral 692. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno Advocatus. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad, en Juan 16:13. Numeral 693. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el Espíritu de la promesa, en Gálatas 3:14, Efesios 1:13, el Espíritu de adopción, Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, el Espíritu de Cristo, Romanos 8:11, el Espíritu del Señor, 2 de Corintios 3:17, el Espíritu de Dios, Romanos 8:9 y versículo 14, Romanos 15:19, 1 de Corintios 6:11 y 7:40. Y en San Pedro, el Espíritu de gloria, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Los símbolos del Espíritu Santo. Primer símbolo, el agua.
El símbolo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así, el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento, la vida divina, se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo espíritu, también hemos bebido de un solo espíritu. 1 Corintios 12:13. El espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que en nosotros brota en vida eterna. Entonces acá vemos que si bien el signo es el agua, quien bautiza a nosotros es el Espíritu Santo, no es el agua. El agua es el signo por el cual hace que el Espíritu Santo descienda sobre el catecúmeno, el bautizado. Numeral 695, así como el agua, también lo es la unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. Lo vemos en Lucas 4, del 18 al 19, en Isaías 61:1. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento, e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Lo vemos en Lucas 2, versículos del 26 al 27. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan, en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo. El Cristo total, según la expresión de San Agustín. Numeral 696, otro signo es el fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Lo vemos en Lucas 3:16. El Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido. En Lucas 12, versículo 49. En forma de lenguas como de fuego se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Entonces lo vemos en Hechos capítulo 2 del versículo 3 al 4. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz le llama de amor viva: no extingáis el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Numeral 697, otros signos son la nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en la manifestación del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, una vez es oscura,
otra es luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, teniéndose un velo sobre la trascendencia de su gloria, con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de la reunión y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión. Lo vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 9. Y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. Numeral 698, otro signo es el celio. Es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su celio, y el Padre nos marca también en Él con su celio. Como la imagen del celio, espragis, indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. Entonces nos está diciendo, tanto como el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden son símbolos que imprimen carácter. Es decir, no, una vez que se imprimieron, no se puede deshacer. Por lo tanto, cuando nosotros somos bautizados, ya está el sello sobre nosotros y eso no se puede borrar. Por más que yo me bautice en diferentes iglesias, no me quita ese bautismo porque ya está como indeleble. Es un sacramento que imprime carácter, no se puede ya borrar. Numeral 699. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la fusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en su epíclesis sacramental. Es por eso que en nuestra Iglesia, cuando el sacerdote impone las manos sobre el cáliz y sobre el pan que todavía no está consagrado, ahí es el momento donde nosotros no tenemos que arrodillar, porque ahí está bajando el Espíritu Santo para hacer la transfiguración y convertir el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Numeral 700, otro signo del Espíritu Santo es el dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. Lucas 11:20. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno Veni Creator que estamos escuchando ahora, este mismo himno, Veni Creator, invoca al Espíritu Santo como Dectra Deitu Digitus, dedo de la diestra del Padre. Justamente es la canción de Arpa Dei que estamos escuchando en este momento. 701, otro signo del Espíritu Santo es la paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Lo vemos en Génesis 8, del versículo 8 al 12. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Lo vemos en Mateo 3:16 y paralelos. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados.
En algunos templos, la santa reserva eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma, para sugerir al Espíritu Santo, es tradicional en la iconografía cristiana. Tercero, el Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Numeral 702. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu, que habló por los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o Pentateuco, es decir, la Torá, los profetas, que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, y los escritos, sobre todo los sapienciales, en particular los salmos. En la creación, numeral 703. La palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. Numeral 704. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él dibujó, trazó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. San Irineo de León. El Espíritu de la promesa. Numeral 705. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo imagen de Dios e imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Privado de la semejanza. Es decir, somos imagen, pero no somos semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Numeral 706. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu de la promesa, que es prenda para la redención del pueblo de su posesión. Efesios 1, del 13 al 14. En las teofanías y en la ley, numeral 707. Las teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa, desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el Verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Numeral 708. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley, que fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo. Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que él ya da al pecado suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. En el reino y en el exilio, numeral 709. La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David
será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu. Numeral 710. El olvido de la ley y la infidelidad de la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. La espera del Mesías y de su Espíritu. Numeral 711. He aquí que yo lo renuevo. Isaías 43:19. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres. Versofonías 2:3. Que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación se describen aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su espíritu. Numeral 712. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro de Manuel. Isaías 6:12. Cuando Isaías vio la gloria de Cristo. Juan 12:41, especialmente en Isaías 11 del versículo 1 al 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Numeral 713. Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo y también en Isaías 49:1-6. Y por último en Isaías 50:4-10 y 52, del 13 al 53 y el 12, Isaías 12. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud. No desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavo. Filipenses 2:7. Tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo este pasaje de Isaías, donde dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la liberación de los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor. Esto está en Lucas 4, del 18 al 19. Y es la lectura de Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Numeral 715. Los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla del corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad. Lo vemos en Ezequiel 11:19, en Ezequiel 36 del 25 al 28, en Ezequiel 37 del 1 al 14, en Jeremías 31 del 31 al 34 y en Joel del 3 del 1 al 5, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Hechos 2 del versículo 17 al 21. Según esta promesa, en los últimos tiempos el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primer creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Numeral 716. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Todo esto es finalmente la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Cuarto, el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Juan
precursor, profeta y bautista. Numeral 717. Hubo un hombre enviado por Dios que se llama Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Numeral 718. Juan es Elías que debe venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo, culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Numeral 719. Juan es más que un profeta. En él, el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. ¿Por qué se termina con Juan los profetas? Porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a la venida del Mesías y ahora ya se cumplió con Juan. Juan fue el último predecesor de Jesús y por eso no hay más profetas en cuanto a que no va a haber un nuevo Mesías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega, como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Lo vemos Juan 1, del 33 al 36. Numeral 720. En fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo. Volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento. El del agua y el Espíritu será un nuevo nacimiento. Ver Juan 3:5, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice que quien no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Alégrate, llena de gracia. Numeral 721. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia lo ha entendido frecuentemente con relación a María. Ver Proverbios 8 del 1 al 9, Proverbios 6 y Siracides 24. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. Así es. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Numeral 722. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. Alégrate. Ver Sofonías 3:14 y Zacarías 2:14. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre, en el Espíritu Santo, la acción de gracia de todo el pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia. Eso lo vemos en el canto de la Virgen María, en el Magnífica, que está en Lucas 1, del 46 al 55. Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu goza de júbilo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su siervo. Bueno, pues seguiremos con el Magnificat. Numeral 723. En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder y de la fe. 724. En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva, llena del Espíritu Santo.
presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres. Vemos Lucas 2, del 15 al 19, a las primicias y a las primicias de las naciones, en donde los pastorcitos, o los pastores, perdón, se le presentan los ángeles y van a conocer al Verbo, y también todas las naciones representadas por los Reyes Magos. Numeral 725. En fin, por medio de María el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios, y los humildes son siempre los primeros en recibirle: los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Numeral 726. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. ¿Por qué del Cristo total? Porque el Cristo total es la cabeza junto con el cuerpo, ese es el Cristo total. Y María es madre del Cristo total, madre de Jesús, es decir, de la cabeza y del cuerpo. Por eso quien dice que María no es su madre, está diciendo que no es parte de Cristo. Así es como ella está presente con los 12, que preservaban en la oración con un mismo espíritu. En el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. Allí también estaba María, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la Iglesia. Cristo Jesús, numeral 727. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre de su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías. Todo el segundo capítulo del símbolo de la fe hay que leerlo a la luz de esto. Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se mencionará solamente lo que se refiere a las promesas del Espíritu Santo hechas por Jesús y su don realizado por el Señor glorificado. Numeral 728. Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y su resurrección. Es decir, que habla del Espíritu Santo después de su glorificación. Sin embargo, lo sugiere poco a poco, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Lo sugiere también a Nicodemo, a la samaritana y a los que participan en la fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos le habla de él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar. Numeral 729. Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado Jesús, promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y su resurrección será el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu de verdad, el otro Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense en qué importante que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros realmente no podemos hacer nada. Numeral 730. Por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su espíritu en las manos del Padre, en el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte, de modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a su discípulo el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. Eso lo vemos en Juan 20:22. Antes de Pentecostés, antes de que se derrame el Espíritu Santo sobre la iglesia, Jesús a sus apóstoles le da el Espíritu Santo para que puedan perdonar los pecados de los hombres. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la iglesia. Como el Padre me envió, también yo os envío. Es un envío y lo envía a los apóstoles, no a cualquiera, a los que estaban con Jesús. Los envía. Es a través de esa iglesia que Jesús envía el Espíritu Santo. Quinto, el Espíritu y la iglesia en los últimos tiempos. Pentecostés. Numeral 731.
El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la fusión del Espíritu Santo que se manifiesta. Da y comunica como persona divina desde su plenitud. Cristo, el Señor, derrama profusamente el Espíritu. Numeral 732. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. En la humildad de la carne y en la fe, participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. Oficio bizantino de la hora. El Espíritu Santo, el don de Dios. Numeral 733. Dios es amor. Lo dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. Y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Aquel Espíritu Santo es el amor de Dios. Numeral 734. Puesto que hemos muerto o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Nos vuelve la semejanza por medio del Espíritu Santo, por medio de los sacramentos que infunde la Iglesia. Numeral 735. Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor, la caridad que se menciona en 1 Corintios 13, es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Numeral 736. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, del 22 al 23. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, el podernos llamar hijo de la luz, el compartir la gloria eterna. San Basilio Magno. El Espíritu Santo y la Iglesia. Numeral 737. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para traerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Numeral 738. Así la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que su sacramento, con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Esto será el objeto del próximo artículo. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por muchos que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en Él. De la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo se hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo. Pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. San Cirilo de Alejandría.
Numeral 739. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte del Catecismo. Estas maravillas de Dios ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia producen sus frutos en la vida nueva en Cristo según el Espíritu. Esto será el objeto de la tercera parte del Catecismo. Número 149. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Esto será el objeto de la cuarta parte del Catecismo. Resumen: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable. En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo al Emmanuel, al Dios con nosotros. Numeral 745. El Hijo de Dios es consagrado Cristo, Mesías, mediante la unción del Espíritu Santo en su encarnación. Por su muerte y su resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia. El Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica la Iglesia. Él ya es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Queridos hermanos, vemos en este pasaje del Catecismo lo importante que es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo hace que la Iglesia se santifique por medio de él y por medio de los sacramentos. En todo sacramento interviene el Espíritu Santo y en realidad interviene la Santísima Trinidad toda. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, hasta la próxima.